Buenas tardes, bienvenidos a una nueva capacitación virtual en el marco de la Programación Multianual Presupuestaria 2022-2024. En esta oportunidad, continuando con el ciclo de capacitaciones virtuales sobre los programas presupuestales en materia de salud, contaremos con la participación de especialistas de la Dirección General de Presupuesto Público y del Ministerio de Salud, quienes nos brindarán los criterios que deben tener en cuenta los gobiernos regionales y sus unidades ejecutoras al momento de desagregar sus recursos en los principales programas presupuestales del sector salud. Como es habitual, iniciaremos con una breve introducción a cargo de la Dirección General de Presupuesto Público. Luego contaremos con dos presentaciones del Ministerio de Salud. En la primera se desarrollará el programa presupuestal 0131, Control y Prevención en Salud Mental, y el programa presupuestal 1002, Productos Específicos para la Reducción de la Violencia contra la Mujer, en la función 20, Salud. Y en la segunda presentación, el programa presupuestal 0104, Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas. A continuación, daré paso a nuestra primera expositora, Sandra Valverde, especialista en presupuesto público del Conectamed Huaraz. Buenas tardes, Sandra, bienvenida. Gracias, Álvaro. Buenas tardes con todos. En esta primera parte del webinar, brindaremos a ustedes algunos criterios para la programación y formulación presupuestaria en materia de programas presupuestales. En esta presentación abordaremos 4 puntos claves antes de entrar a mayor detalle al programa presupuestal correspondiente al presente webinar. Primero, veremos el marco normativo que sustenta la programación de los programas presupuestales, así como las responsabilidades y recomendaciones para ello. Y finalmente, abordaremos de manera breve los hitos de la programación multianual 2022-2024 para conocer el panorama pendiente correspondiente a este proceso. Primero, conoceremos el marco normativo en el que se sustentan los criterios de la programación multianual en materia de programas presupuestales. Respecto al marco normativo, en primer lugar tenemos la Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria, la cual se publicó el 6 de febrero y pueden ustedes consultarla en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas. En este dispositivo, en el artículo 13, encontrarán lo correspondiente a la programación de los programas presupuestales. Asimismo, tenemos la directiva para el diseño de los programas presupuestales en el marco del presupuesto por resultados, la cual contiene en su artículo 22 la relación del diseño de los programas presupuestales con las fases del proceso presupuestario. Finalmente, se tienen otras normas como el Decreto Legislativo 1440, que rige el Sistema Nacional de Presupuesto Público, la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y el Decreto Legislativo 1436, que rige la Administración Financiera del Sector Público. En todas estas normativas se señala de manera general la importancia de contar con criterios para la programación presupuestal en materia de bienes y servicios. Ahora pasaremos al punto 2 para conocer las responsabilidades de los responsables de los programas presupuestales y sus productos. Ya en el artículo 6 de la Directiva 001-2021 EF 5001, que es la Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria, se detallan cuáles son las obligaciones de los responsables de los programas presupuestales y sus productos. Entre las principales podemos citar a 3. Primero, es el encargado de coordinar con la Oficina de Presupuestos del Pliego y con las unidades orgánicas de otros pliegos que están encargados de la provisión de bienes y servicios vinculados al programa presupuestal. Segundo, también brinda asistencia técnica a los pliegos del Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales sobre la adecuada programación multianual presupuestaria del gasto en los programas presupuestales que estos implementen, garantizando que los productos cumplan con los resultados esperados. Y tercero,
Asiste y coordina con el responsable del diseño y/o provisión del producto del programa presupuestal de los pliegos del Gobierno Nacional y los gobiernos regionales en el proceso de programación de las metas de indicadores de desempeño consistente con los recursos que se estima para el programa presupuestal. Ahora pasaremos al punto 3 para conocer algunas recomendaciones en el marco de la programación multianual de los programas presupuestales. Las recomendaciones principales para la programación multianual de los programas presupuestales se encuentran establecidos en la Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria, al igual que en la Directiva para el diseño de los programas presupuestales en el marco del presupuesto por resultados. Entre las principales podemos citar a las siguientes. La programación se debe realizar en base a las estructuras funcionales y programáticas correspondientes. Además, se deben incluir el financiamiento de los recursos humanos y materiales necesarios para la entrega de los productos. Igualmente, la inversión necesaria de acuerdo a las metas fijadas para estos indicadores. También se debe considerar la proyección de los indicadores de producción física de los productos. Todo ello de acuerdo a los modelos operacionales y la estimación de la capacidad de producción en relación a la población priorizada. Igualmente, se debe tener en cuenta los indicadores de producción física de las actividades, de tal manera que garanticen la provisión de los productos, así como el requerimiento de insumos, considerando aquellos como críticos de acuerdo a los criterios de programación que contemplan sus modelos operacionales. También se debe considerar los resultados de las evaluaciones independientes sobre la ejecución presupuestal. Igualmente, el alcance de metas y objetivos estratégicos que persiguen los programas presupuestales, así como el alcance de las metas y objetivos estratégicos establecidos mediante el uso de indicadores de desempeño y los resultados. También se debe priorizar aquellos productos que, de acuerdo con la teoría de cambio, tienen mayor eficacia, de modo que se logre una mayor optimización de los recursos. Ahora pasemos al punto 4 para graficar el panorama general de la programación multianual. Como pueden observar, tenemos 5 grandes hitos en la programación multianual. Primero, la estimación de ingresos, que comprende la estimación de los flujos financieros y saldos de balance de fuentes de financiamiento distintas a recursos ordinarios. Esta actividad se realiza entre los meses de enero y febrero. Segundo, la estimación de la APM, mediante la cual se establece el límite máximo de los créditos presupuestarios que le corresponde a cada pliego de manera anual. Este proceso se desarrolla entre febrero e inicios de mayo y termina con la aprobación de la APM en Consejo de Ministros. Tercero, tenemos la programación y formulación presupuestaria que hemos descrito en las láminas anteriores, donde ya se desagregan estos recursos, y esto lo realizamos entre los meses de mayo y julio. Hacia finales de este proceso se desarrollan las reuniones de sustentación, donde los pliegos presupuestarios pertenecientes al Gobierno Nacional y los gobiernos regionales deberán exponer su propuesta de formulación presupuestaria. Una vez culminada esta, el MEF elabora el proyecto de ley de presupuesto público y lo remite al Congreso. Así, finalmente, una vez en el Congreso, se realiza el debate del proyecto de ley y se aprueba la ley de presupuesto hasta el 30 de noviembre como máximo. De esta manera concluye mi participación. Muchas gracias a todos por su atención. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias, Sandra. A continuación daré paso a nuestra siguiente expositora, Gladys Champi Jalixto, psicóloga del equipo técnico de la Dirección de Salud Mental del MINSA. Buenas tardes, Gladys. Hola Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes con todos ustedes. Hoy les voy a compartir información sobre las definiciones operacionales y criterios de programación
del Programa Presupuestal 131, Control y Prevención en Salud Mental. Asimismo, les daré información respecto al Programa Presupuestal 1002 de Reducción de la Violencia contra la Mujer. Para iniciar, les voy a mencionar lo siguiente. Las definiciones operacionales y criterios de programación del programa presupuestal han sido actualizados a través de la Resolución Ministerial 232 del año 2020. Este documento está alineado con la estructura funcional programática establecida por el MEP, aprobada anualmente, ¿no? Nos permite establecer cuáles son los paquetes de atención que deben ser brindados por los establecimientos de salud de acuerdo a capacidad resolutiva, ¿no? Va a depender mucho del recurso humano con el que cuenta para poder brindar esta atención. Este documento también permite contar con información sobre las mejores estrategias que cuentan con evidencia para poder lograr la recuperación de la salud de las personas. Tiene como resultado final la reducción de años de vida saludable perdidos por discapacidad, mortalidad, trastornos mentales y del comportamiento, ¿no? Y se estructuran en productos que establecen cuáles son estos procedimientos que deben ser desarrollados hacia las personas, hacia las familias y hacia la comunidad, desde la promoción de la salud, la prevención de riesgos y daños, así como todo lo relacionado a la detección y el cuidado integral básico especializado en todos los niveles de atención. Para la programación del año 2022 no se han hecho modificaciones, se sigue teniendo en cuenta la estructura que está establecida en la resolución ministerial que ya le hemos mencionado, ¿no? Tenemos 10 productos que se establecen de acuerdo a las intervenciones que se desarrollan en cada nivel de atención, incluyendo lo relacionado a la gestión, ¿no? Que es el primer producto denominado acciones comunes. Están incluidas también acá las intervenciones que tienen que ver con problemas psicosociales, que es el segundo producto, aquellas que tienen que ver con su atención de estos problemas psicosociales, lo que son trastornos afectivos, los trastornos psicóticos, los que tienen que ver con las personas judicializadas, cómo deben ser brindada su atención, comunidades, que esto ya es una intervención mucho más comunitaria, ¿no? Dirigidas a poblaciones víctimas de violencia política, prevención de salud mental, familias con conocimiento en prácticas saludables, que estas son actividades relacionadas a promoción de la salud, y por último, personas con trastornos mentales y del comportamiento debido al consumo de alcohol, ¿no? Este ha sido modificado desde el año 2019 al 2020, ya para el 2022 continúa su programación con el código que le corresponde. Vamos ahora a verlo de una manera mucho más visual, de cuáles son las consideraciones que tienen que tener ustedes en cuenta respecto a la programación de las metas físicas, ¿no? Por cada producto del programa presupuestal. Con respecto al primer producto de acciones comunes, como les mencionaba, tiene que ver mucho con la gestión, por eso es que sus subproductos están alineados a las acciones que tienen que ver con el monitoreo, la supervisión, la evaluación, el desarrollo de normas, la implementación de los documentos, el acompañamiento clínico-psicosocial y la vigilancia epidemiológica. Y básicamente lo que lo hacen son las áreas de gestión, el Ministerio de Salud, la DIRESA, la JERESA, institutos como el Instituto de Salud Mental, ¿no? Están incluidos en la cartera de servicios. En el primer subproducto que tiene que ver con el monitoreo, la supervisión y evaluación, la programación es desarrollada por el Ministerio de Salud, por la JERESA, por la DIRIS, la DIRESA y las redes de salud, según ven ustedes en el lado donde se desarrolla la cartera de servicios, ¿no? Y en la última columna, que tiene que ver con criterios de programación, se ha colocado ahí cuánto debe ser la programación. Por ejemplo, en el monitoreo se considera que se tiene que emitir 4 informes, uno por cada trimestre. En el caso de supervisión, la meta física que ustedes tienen que colocar son 2 informes, una semestral y una anual. En la evaluación del programa de salud mental también son 2 informes, uno semestral y otro anual. En el caso de la actividad relacionada al desarrollo de normas, estamos aquí, se va a incluir de acuerdo a la programación, de acuerdo a los documentos que han sido aprobados, ¿no? Y eso también se confiere a 2 informes que se tiene que presentar al año sobre la implementación de estos documentos.
En el caso de la tercera actividad, que tiene que ver con acompañamiento clínico psicosocial, hablamos aquí de dos subproductos, el acompañamiento clínico propiamente dicho y la vigilancia epidemiológica. En el caso de la vigilancia epidemiológica está bien claramente definido, solamente programa el Instituto Nacional de Salud Mental y el CDC. En el caso del acompañamiento clínico psicosocial, los que programan, como ustedes verán ahí, son los centros de salud mental comunitarios. La unidad de medida es el establecimiento de salud. ¿Por qué? Porque aquí cada centro de salud mental comunitario debe programar como mínimo 4 establecimientos de salud para poder brindar este acompañamiento clínico psicosocial, ¿no? Este subproducto permite fortalecer el flujo de atención, esta red de atención de salud mental que debe darse en el territorio, ¿no? Desde la referencia, contrarreferencia, el fortalecimiento de capacidades que se tiene que dar entre el establecimiento de salud de primer nivel de atención y los centros de salud mental comunitarios. Entonces, la unidad de medida de este producto van a ser los 6 informes, ¿no? Que se establecen, que tienen que entregar sobre el monitoreo y la evaluación, siendo remitidos al nivel nacional sobre los avances de la implementación de este programa presupuestario. En el caso del segundo subproducto de personas con trastornos mentales y problemas psicosociales detectados, estas son acciones preventivas y bien relacionado con lo que ya conocemos, como son los tamizajes, ¿no? El tamizaje permite identificar oportunamente algún riesgo o daño en su salud mental de las personas. Entonces, por eso es que es tan importante que se impulsen esos tamizajes en la población, en la población que asiste al establecimiento de salud. Entonces, aquí tenemos dos actividades, ¿no? Está dividida entre lo que es la detección de trastornos mentales y problemas psicosociales y tamizaje de niños y niñas de 0 a 17 años con trastornos mentales o problemas psicosociales. Y cada uno se subdivide en subproductos. Actualmente tenemos 6 subproductos, ¿no? Que se deben implementar o se deben desarrollar por las diferentes áreas de manera articulada. Una vez que se identifique a una persona que tiene un problema, un trastorno de salud mental, debe ser derivado al servicio de salud mental para que se le pueda dar una atención oportuna, ¿no? A través de la confirmación diagnóstica. Este servicio de tamizaje debe ser brindado por el primer nivel de atención y a partir del segundo nivel aquellos hospitales que no son especializados en salud mental. ¿Ya? Ellos son los que lo deben realizar de acuerdo a la cartera de servicios que se les está mostrando, ¿no? Su unidad de medida es persona tamizada. Y vamos a ver aquí, cada subproducto, si ustedes se fijan, tiene una población diferenciada. Y eso hay que tener en cuenta al momento de hacer la programación de la metafísica. Si hablamos de tamizaje para detectar trastornos mentales, como depresión, consumo de alcohol y conducta suicida en personas mayores de 18 años, debemos programar el 70% de las personas mayores de 18 años atendidas en las UPS de medicina general, psicología y del programa de tuberculosis del año anterior. Es decir, ustedes para hacer esta programación tienen que sacar la información histórica de cómo ha sido su afluencia, las morbilidades que han tenido durante el año anterior para poder hacer la programación, ¿no? Y de acuerdo a lo que se indican, ustedes irán sacando los porcentajes y para poder sacar la metafísica del año que le corresponde. En el caso de tamizajes para violencia familiar, mayores de 18, lo que se considera es el 30% de personas mayores de 18 años que se atienden en medicina general, salud sexual, reproductiva y en el programa de tuberculosis. Para el caso del deterioro cognitivo, que está dirigido a personas mayores de 60 años, ¿no? Aquí también podemos considerar para programar el 70% de las personas mayores de 60 años atendidas en las UPS de medicina general y atención integral en salud, ¿no? De adulto mayor durante el año anterior. O sea, lo que buscamos es tener en lo posible, una alta cobertura de las personas que llegan al establecimiento de salud, tienen que haber sido tamizadas, ¿no? De esta manera podemos identificar oportunamente estos riesgos o daños que pudieran presentar. En el caso del tamizaje especializado para detectar problemas del neurodesarrollo en niñas y niños menores de 3 años,
Aquí este tamizaje se le debe aplicar a todo niño de esa edad que ingresa a CRED, ¿ya? Todo niño que ingresa a CRED debe ser tamizado mediante esta ficha de prevención, de identificación de que pudieran tener un problema de neurodesarrollo. En el caso del maltrato infantil, aquí estamos con 70%, ¿no? de los menores de 18 años, y para que puedan ser como meta para poder ser aplicados esta ficha de tamizaje para identificación de violencia infantil. Y por último, el tamizaje para detectar trastornos mentales y del comportamiento de niñas y niños de 3 a 17 años. Aquí se programa el 20% de las niñas y niños a partir de 3 años hasta los 11 años y adolescentes hasta los 17, que han sido atendidos en CRED, medicina general, pediatría, atención integral del adolescente durante el año anterior. Entonces, el objetivo de desarrollar el tamizaje es, como les decía, la identificación oportuna de algún riesgo que pudieran estar presentando la población, ¿no? Y poder brindar la atención que corresponda. Con respecto al producto 3, que tiene que ver con población con problemas psicosociales que recibe atención oportuna y de calidad, este producto se divide en dos actividades. Una que tiene que ver directamente con el tratamiento de personas con problemas psicosociales y la segunda actividad relacionada al tratamiento ambulatorio de los menores de 18 años con trastornos mentales, ¿no? Aquí también se divide en subproductos que se tienen que estar desarrollados y, bueno, las unidades de medida es persona tratada. Esto es importante que les precise. Se considera persona tratada a aquella persona que ha recibido el paquete de atención que ya está establecido en la resolución ministerial, ¿no? Entonces, antes había nosotros de identificar persona tratada aquella que iniciaba un tratamiento. Ahora no, a partir del año 2021, persona tratada es aquella que recibe todas las intervenciones programadas de acuerdo al diagnóstico que tiene la persona, ¿no? Que ha dado el especialista. Entonces, este paquete, cuando cumpla este paquete, reciba todos los servicios necesarios que le corresponde, recién ahí se va a considerar como persona tratada. Para la cartera de servicios, como ustedes pueden ver, se distingue de acuerdo al nivel, a cada nivel de atención, ¿no? Cuando no son no especializados, se considera aquí a los establecimientos de salud desde el 1.1 hasta el 1.4. El caso de salud mental se está programando a partir del 1.2, ¿no? Hasta el 1.4. Por ejemplo, para el tema de violencia, en el primer nivel de atención no especializado, va a ser programado desde el 1.2 hasta el 1.4. El Centro de Salud Mental Comunitario tiene ya su propia, a pesar que puede ser de un nivel 2, o del 1.2, perdón, o del 1.4, del 1.3, perdón, tiene su propio espacio, ¿no? Porque ellos sí son considerados como centros de salud especializados en salud mental. Para el caso del tratamiento especializado en violencia familiar, van a programar todos los establecimientos de salud a partir del 1.2, ¿miren? Y estas son aquellos que contienen una unidad productora de servicios, o UPSS, relacionado a salud mental, psiquiatría o psicología, para poder brindar esa atención especializada en estos casos denominados como de mayor complejidad, ¿no? Para poder darle la atención. En el caso de tratamiento especializado a personas afectadas por violencia sexual, estas van a ser atendidas del nivel 1.3, pero igual tiene que tener las UPS de salud mental, psicología o psiquiatría, porque tiene que brindarse la atención especializada que corresponde para estos casos. En el caso de tratamiento de niñas, niños y adolescentes afectados por maltrato infantil, programarán desde el nivel 1.2 en adelante, y se incluye a los centros de salud mental comunitario, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo que tienen que programar es el 30% de niñas y niños y adolescentes programados en el subproducto de tamizaje relacionado a maltrato infantil. O sea, si ustedes en el subproducto de tamizaje han programado 100 niños,
aquí le correspondería a reprogramar el 30% de esos 100, que sería 30, ¿no? Esa es la lógica porque se espera que el 30% de los niños tamizados presenten un problema relacionado a maltrato infantil, ¿no? En el caso del subproducto de tratamiento especializado en casos de violencia sexual en menores de edad, esta también se brinda a partir del nivel 1-3, que tengan servicios de salud mental, psicología o psiquiatría, y aquí se debe programar el 20% adicional de los casos que se han identificado el año anterior. El año anterior, en mi histórico, yo tengo reportado o registrado que tengo 100 casos de violencia sexual. Para el siguiente año se tendría que programar un número de 120 casos, ¿no? Porque se estaría adicionando este 20%. En el caso de tratamiento ambulatorio de niñas y niños de 0 a 17 años con trastornos del espectro autista, este servicio se brinda a partir del 1-3, incluyendo los centros de salud mental comunitario, ¿ya? Igual tienen que ser que tienen servicios de salud mental, de psicología o psiquiatría. Y aquí lo que se pide es de los casos o diagnosticados el año anterior, ustedes les suman el 10% adicional para obtener la nueva meta. En el caso de tratamiento ambulatorio de niñas y adolescentes, niños, niñas y adolescentes hasta 17 años, ¿no? Igualmente se programará el 20% adicional de los niños que tuvieron los diagnósticos bueno, en este caso F50, del F50 al F59, del F80, del F83, del F90, del F98, que se atendieron el año anterior, ¿no? Le suman estos diagnósticos, 9 personas atendidas con este diagnóstico, le sacan el 20%, eso lo suman y va a salir la nueva meta que se programará para el siguiente año. Lo que sí necesitamos que quede establecido es que las intervenciones que se desarrollen, sobre todo las especializadas, tienen que contar con el servicio para poder brindarle la atención que corresponde, ¿no? De acuerdo a la especialidad. Y se han establecido diagnósticos claros que se deben tener en cuenta para poder obtener la información y adicionar el porcentaje correspondiente a cada subproducto y poder tener la nueva meta, ¿no? Con respecto al producto 4 de personas con trastornos afectivos y de ansiedad tratadas oportunamente, tenemos dos actividades, ¿no? La que tiene que ver con el tratamiento ambulatorio y con el tratamiento con internamiento. El tratamiento ambulatorio tiene 3 subproductos, como ustedes pueden ver. Está la depresión, la conducta suicida y las personas con ansiedad. Y estas se brindan desde el primer nivel del 1-2 hasta el 3E, ¿no? Que ya son institutos, hospitales e institutos. Y esto incluye también a los centros de salud mental comunitarios. Para la programación de depresión, miren, ahí se ha colocado cuáles son los diagnósticos que ustedes tienen que tener la información de cuánto han identificado durante el año anterior, y a esta suma le adicionan el 20% para obtener la nueva meta. Similar ejercicio se tiene que hacer con conducta suicida, pero acá los diferencia el código, ¿no? Porque acá los códigos que ustedes tienen que tener información es con los del X60 al X84. Entonces, con ese número de personas que han tenido un diagnóstico definitivo con este código, les sumará el 20% adicional para obtener la nueva meta, ¿no? Igual pasa con el siguiente subproducto que tiene que ver con tratamiento ambulatorio de las personas con ansiedad. La diferencia está en el código en el diagnóstico CIE-10 que van a tomar en cuenta, que en este caso para ansiedad son del F40 al F48. En la segunda actividad que se habla sobre tratamiento con internamiento de personas con trastornos psicoafectivos y de ansiedad, ¿no? Estas son desarrolladas por establecimientos que tienen internamiento, o sea, que tienen la capacidad resolutiva de recibir a la persona que tenga estos tipos de crisis y requiera su hospitalización. Por eso es que se ha considerado desde el 1-4, ¿no? Por ser
camas que puedan permitir el internamiento de la persona para su atención. Aquí la unidad de medida es egreso, el egreso, cuando el paciente egrese del procedimiento médico que se le haya desarrollado, lo cual consideramos que un egreso es igual a una persona tratada, ¿ya? Es lo mismo, persona tratada pues, es un egreso hospitalario. Y en este caso, de tratamiento con internamiento de personas con trastornos afectivos y de ansiedad, o de conducta suicida, la programación que ustedes van a tener en cuenta aquí, el criterio que van a tener en cuenta para hacer esta programación, son 5 personas por año por cada cama disponible para salud mental. Recordemos que hay una normativa que establece que los establecimientos de salud que cuentan con cama, su 5% debe estar destinado para casos de salud mental, ¿no? Entonces, de acuerdo a ello, por cada cama que se tenga, debería considerarse 5 personas que podrían utilizarla en el año. Si tengo 2 camas, tendría que programarme 10 personas, como meta 10. Respecto al producto 5, que tiene que ver con personas con trastornos mentales y del comportamiento debido al consumo de alcohol y tabaco tratadas oportunamente, estas sí se dividen en 3 actividades, ¿no? La que tiene que ver con el tratamiento ambulatorio, la que tiene que ver con el tratamiento con internamiento y la rehabilitación psicosocial de las personas que presentan este tipo de trastornos. Cada una se subdivide en subproductos. En lo que tiene que ver con tratamiento ambulatorio, estamos hablando de intervenciones breves, ¿no? Y con intervenciones para personas con dependencia al alcohol. O sea, el grado, la complejidad del cuadro que presenta el usuario es mucho más complejo. En el caso de las intervenciones breves motivacionales, en su unidad de medida persona tratada, se va a brindar desde el nivel 1-2 en adelante. Incluyen a los centros de salud mental comunitarios. Y para hacer la programación, se deberá considerar el 30% adicional, ¿no?, del número de personas que han sido atendidas con los diagnósticos que se está mostrando en el cuadro, ¿no? Ellos son los que están ahí relacionados a este subproducto. En el caso de las intervenciones para personas con dependencia del alcohol, que igual tienen la misma cartera de servicios, ¿no? Lo que se busca es la persona tratada desde el nivel 1-2, se va a hacer el ejercicio de tener la información de los códigos que están colocados ahí, del F10.2, F7.2 y F13.2, que se ha obtenido el año anterior, o que se han registrado el año anterior, y se le adicionará el 10%, y esa será la nueva meta. En el caso de tratamiento con internamiento de pacientes con trastornos del comportamiento debido al consumo de alcohol, la unidad de medida es egreso, recordando que el egreso es igual a una persona tratada. Esta, al igual que las personas con atención, con intoxicación grave, con intoxicación alcohólica grave, serán brindadas desde el nivel 1-4. Recordemos que ahí tienen dentro de su cartera de servicio poder admitir personas para poderlas internar de acuerdo al diagnóstico, ¿no? Desde el 1-4 hasta el 3E. Y ahí cada uno tiene su forma de cómo programar la meta, ¿no? En el caso del primero, que tiene que ver con internamiento de personas con trastornos debido al consumo de alcohol, se programará 4 personas por año por cada cama. De camas destinadas para salud mental. En el caso de atención de personas con intoxicación alcohólica grave, se programará el 5% adicional al número de personas que egresaron con ese diagnóstico, ¿no? Y ahí está su código, que es el F10.0. Para la última actividad, que tiene que ver con la rehabilitación psicosocial de personas con trastorno del comportamiento debido al consumo de alcohol, la unidad de medida es persona atendida, y solo es desarrollado en los centros de salud mental comunitarios, es decir, solamente ellos programan. Y van a tener en cuenta que el 40% de las personas detectadas con trastornos mentales van a ser programadas en este subproducto. En el sexto producto
del programa presupuestal tiene que ver con personas con trastornos y síndromes psicóticos tratadas oportunamente. También tiene las actividades, ¿no? Varios supuestos que hemos ido desarrollándolas de manera mucho más específica, ¿no? Que necesitamos identificar cómo es este procedimiento que se les brinda. En el subproducto de tratamiento ambulatorio de personas con síndrome psicótico o trastorno del espectro de la esquizofrenia, se va a brindar a partir del nivel 1-4, ¿no? E incluyen a todos los centros de salud mental comunitario. Y en estos casos, que son casos más complejos, siempre se necesita que estas CIPRES que programen tengan su UPS de salud mental o psicología o psiquiatría, ¿no? Para poder brindar esta atención integral. Para este primer subproducto, se va a programar el 20% adicional de los casos de psicosis o esquizofrenia que se atendieron el año anterior. Solo en casos de aquellos establecimientos que no hayan tenido programación porque son servicios nuevos, ¿no? Por ejemplo, los nuevos servicios que estamos implementando, ellos van a programar un mínimo de 50 usuarios. En el caso del tratamiento ambulatorio de personas con primer episodio psicótico, esta actividad solamente, o este subproducto, perdón, solo lo programa los centros de salud mental comunitario y se programará el 20% adicional al número de casos con primer episodio psicóticos atendidos el año anterior, ¿no? En caso de ser un servicio nuevo, solo se programará el 25 personas como meta. En el caso de tratamiento ambulatorio de personas con deterioro cognitivo, esos son, recuerdan, para personas mayores de 60 años, estas se brindan ya a partir del nivel 2-1, ¿no? En adelante, e incluyen los centros de salud mental comunitario por tener todo un equipo especializado para la atención. Aquí sí, en estos hospitales, pues son hospitales, institutos, tienen que tener las UPS de geriatría o atención integral del adulto mayor o psiquiatría o salud mental para poder hacer esta programación, ¿no? Y se considera el 7% de la población mayor de 60 años atendidas en el establecimiento de salud durante el año anterior, ¿no? Porque según la evidencia que tenemos, se espera que el 7% de la población de adultos mayores presente algún trastorno o algún problema con el deterioro cognitivo y debe ser atendido. En caso de los cuidados de salud domiciliarios a personas con demencia severa y en precarias condiciones económicas, se busca poder brindar esta atención que necesitan las personas que están presentando este tipo de cuadros ya mucho más severos, de deterioro, ¿no? Aquí se va a programar el 4% de lo programado en el subproducto de tratamiento ambulatorio. O sea, al número que ustedes obtengan de tratamiento ambulatorio, a ese número ustedes le sacarán el 4%. Y es lo que se espera que ya desarrollen una demencia que necesita que se le brinde toda una red de atención, ¿no? Esta actividad solamente la programan los centros de salud mental comunitario para el 2022. En el caso de continuidad de cuidados a personas con trastorno mental grave, también esta actividad es desarrollada por los centros de salud mental comunitarios, por ser centros especializados y tener todo un equipo que pueda brindar todos los procedimientos necesarios para la recuperación de la persona, y programarán el 20% adicional al número de casos con trastornos mentales graves atendidos ambulatoriamente el año anterior. Solo en los casos nuevos de los nuevos servicios que no cuenten con esta información, programarán como mínimo 25 usuarios, ¿no? Reiterarles que aquí, nuevamente, la unidad de medida de avance para ver cómo se evalúa el programa presupuestal, persona tratada, es aquella persona que ha recibido todo el paquete de atención que le corresponde a cada usuario de acuerdo al diagnóstico que se le ha establecido, ¿no? Ha sido establecido por el médico tratante. En el caso de tratamiento, de la actividad de tratamiento con internamiento de personas con síndrome o trastorno psicótico, tiene dos subproductos. Uno relacionado con el internamiento de personas con síndrome o trastorno psicótico propiamente dicho,
que se evalúa con el egreso, con el egreso o persona tratada, y se programa a partir del nivel 2.1, ¿no? Aquí la programación que se hace, nuevamente, va a ser a nivel de camas, ¿no? De acuerdo al número de camas asignadas para salud mental, se programarán 8 personas al año. Para en el caso de segundo subproducto de tratamiento con internamiento de personas con síndrome de trastorno psicótico en hogares protegidos, ¿no? Que ya este es un nuevo espacio, un nuevo servicio médico de apoyo que permite brindar atención a las personas que tienen estos tipos de problemas. Se programará como mínimo 8 residentes, ¿no? Y esto solamente lo programan los hogares protegidos. En la tercera actividad, que tiene que ver con rehabilitación psicosocial de personas con síndrome o trastorno esquizofrénico, aquí hay 2 subproductos, porque se tiene que ver con la rehabilitación, ¿no? La rehabilitación psicosocial y la laboral. Cada una estructurada en sus 10 sesiones que se tiene que trabajar. Son su unidad de medida, persona atendida, la otra es persona tratada. Para la rehabilitación psicosocial rehabilitación psicosocial y laboral solo lo programan los centros de salud mental comunitario, y el criterio es muy similar, ¿no? Es el 20% adicional de las personas con diagnóstico de síndrome de trastorno psicótico que recibieron el paquete estándar de rehabilitación psicosocial el año anterior, ¿no? Entonces, con este número ya podemos sacar el adicional y sacar la nueva meta. En el caso de que no se tenga esta información, porque son servicios nuevos, se va a programar como mínimo 25 personas por cada centro de salud mental comunitario. Hasta aquí, las intervenciones que se les ha mencionado ha sido de manera individual. Ya son las prestaciones que se dan a la persona que tiene un diagnóstico y que se le debe entregar un paquete de atención. Y este paquete de atención, o sea, es mirando a la necesidad de la persona, no al servicio, sino a la persona, que la persona necesita la intervención de todo un equipo interdisciplinario, ¿no? Para que se pueda abordar de manera adecuada su caso, su problema de salud mental que está presentando en estos momentos. A partir del producto 8, que tiene que ver con comunidades con poblaciones víctimas de violencia política atendidas, ya son intervenciones son intervenciones colectivas, ¿no? En este caso, del producto 8, la intervención se hace a nivel de comunidades, ¿no? Aquí, este subproducto, este producto tiene 3 subproductos, y son subproductos que se complementan entre ellos, ¿no? No es distinto o diferenciado por diagnóstico, sino se van a ir complementando. Es decir, si yo elijo una comunidad que yo voy a intervenir, ¿no? Por ejemplo, Pichanaki, en la comunidad de Pichanaki voy a tener que desarrollar sí o sí el fortalecimiento de redes de apoyo psicosocial, el acompañamiento psicosocial a víctimas de violencia política y la reconstrucción de la identidad colectiva. Tiene que hacerse los 3 subproductos. Entonces, si yo programo 5 en el primer subproducto, va a tener que ser 5 en el segundo subproducto y 5 en el tercer subproducto, porque es la misma comunidad a la que se le tiene que entregar los 3 servicios o los 3 subproductos. Esta actividad lo desarrolla el primer nivel de atención desde el nivel 1.1, ¿no? Hasta el 1.4. Solo en el caso de acompañamiento psicosocial a víctimas de violencia política, que es el subproducto, se va a extender al nivel 2.1 y a los centros de salud mental comunitarios, ¿no? Porque es una intervención diferenciada donde estos servicios, que son mucho más especializados, puedan brindar el apoyo que corresponde a esta intervención, porque la complementa. La unidad de medida va a ser comunidad, ¿no? No son personas, sino es comunidad, porque es importante tener bien identificado a la comunidad a la cual se va a hacer todo este acompañamiento o esta intervención. Un criterio de la comunidad a intervenir es que tiene que estar registrado en el registro único de víctimas del Ministerio de Justicia, ¿no? Que es pública y que todos debemos manejar, sobre todo aquellas regiones donde presenten este tipo de problemas o cuenten con población que ha sufrido este tipo
problemas sociales. Con respecto al producto 9, tenemos 3 actividades que están relacionadas a la prevención familiar de conductas de riesgos, que es familias fuertes, las sesiones de entrenamiento en habilidades sociales, ¿no?, para la población, en adolescentes, jóvenes y adultos, y las sesiones de entrenamiento en habilidades sociales para niños y niñas, ¿no? Cada uno tiene sus propios subproductos para poder ser desarrollados. En el caso del programa de familias fuertes, que es el primer subproducto, aquí la programación que se va a desarrollar la van a desarrollar aquellos establecimientos de salud del nivel 1, 3, 1, 4 que tengan UPSS de salud mental o psicología, un personal que pueda brindar este servicio, ¿no? Y se programarán 15 niños, niñas o adolescentes por cada taller. Entonces, y mínimo, debo programarme 2 talleres al año. Eso quiere decir que la meta que se debe programar es de 30, porque son 30 personas a las cuales yo voy a atender. En el caso de sesiones de entrenamiento en habilidades sociales, también la desarrolla desde el 1.3 y el 1.4, que tengan UPS de salud mental o psicología. De igual manera como la anterior, se van a programar 15 niños y adolescentes por cada taller, siendo mínimo 2 talleres. Estamos hablando de 30 personas por cada establecimiento de salud de este nivel. En el caso del tercer subproducto, de primeros auxilios psicológicos en situaciones de crisis y emergencias humanitarias, es así la programan todos los establecimientos de salud a partir del 1.3, incluyendo los centros de salud mental comunitarios, ¿no? Entonces, esta estrategia de intervención van a programar el 20% de las personas atendidas en la UPS de salud mental o psicología durante el año anterior. Entonces, sacan su reporte de cuántas personas han sido atendidas en salud mental o el servicio de psicología en el establecimiento de salud, y a le van a programar, le van a sacar el 20% y ese va a ser su meta física a intervenir. En el caso de las sesiones de habilidades sociales para niños y niñas, ¿no? Aquí la van a programar el nivel 1.3, 1.4, y que tengan UPS de salud mental o psicología, igualmente programarán por cada establecimiento 30 personas que van a ser atendidas, ¿no? Esta es la unidad de medida, personas atendidas. Y toda esta información que estamos conversando tiene que ser registrado en el GIS para poder obtener la información sobre sus avances, ¿no? En el caso del producto 10, que está relacionado a familias con conocimientos de prácticas saludables para prevenir los trastornos mentales y problemas psicosociales, ¿no?, que son actividades relacionadas a promoción de la salud, tenemos 2 actividades claves a desarrollar, que es la promoción de la convivencia saludable en familias con gestantes o niños menores de 5 años y la capacitación a actores sociales. En el caso de la primera actividad, su unidad de medida es familia, se van a desarrollar 2 subproductos, el que tiene que ver la intervención con madres y padres o cuidadores, ¿no?, sobre estrategias de crianza, y aquellas relacionadas con fortalecer en la promoción de la convivencia saludable a las parejas, ¿no?, que también es medida a través de familia. En el caso de las madres y padres y cuidadores, se desarrolla a partir del 1.2 hasta el 1.4, según el nivel de atención, no lo desarrollan los centros de salud mental comunitario, y se debe programar el 20% de niñas y niños menores de 5 años de la población asignada al establecimiento de salud. En el caso de parejas con consejería en la promoción de la convivencia saludable, se va a programar el nivel 1.3, 1.4 para poder desarrollar estas sesiones de trabajo, incluyendo los centros de salud mental comunitario. Y aquí se programará el 5% de familias, ¿no?, según la información de la fuente del INEI. En el caso de los líderes adolescentes que promueven la salud mental en su comunidad, ¿no?, que esto ya tiene que ver con la capacitación a actores sociales, por eso ahí la unidad de medida es una capacitada, la desarrollarán los establecimientos de salud del nivel 1.2 al 1.4 y van a programar el 5% de adolescentes adscritos al establecimiento de salud, ¿no? En el caso de agentes comunitarios de salud que realizan vigilancia ciudadana para reducir la violencia física causada por la pareja,
van a programar el 70% de agentes comunitarios adscritos a los establecimientos de salud. Esta información de agentes comunitarios lo tiene la División de Promoción de la Salud, tienen todo un padrón establecido establecido y compartido a nivel nacional. Sé que en las informaciones Excel que se les ha trasladado a todos ustedes, ahí se encuentran cuáles son las fuentes de información, de dónde sacar esta data, ¿no? Igual para el tema poblacional se tiene el REUNIS, de ahí sale de esa plataforma donde se jala la información y poder jalar los porcentajes para las metas que se establecen para el año de programación. Ahora pasaré a desarrollar brevemente con respecto a las definiciones operacionales y criterios de programación del programa 2002, que tiene que ver con la reducción de la violencia contra la mujer. ¿Ya? Eso también hay un producto que tiene que ver con las intervenciones relacionadas a salud, que le corresponde desarrollar a salud, ¿no? Hay un producto denominado Mujeres con Servicios de Detección, Referenciación y Atención Inmediata en Casos de Violencia. En este producto está vinculado también a acciones que tenemos que desarrollar como salud, ¿no? Está dividido en dos actividades operativas, que tiene que ver con la capacitación y la otra que tiene que ver con promoción de decisiones seguras, ¿no? Aquí la unidad de medida es persona. Entonces, la actividad que van a desarrollar obviamente está relacionada a la capacitación de adopción de prácticas en la atención primaria, ¿no? Que permite mejorar la identificación y la referencia a las víctimas de violencia, que esto incluye el registro en la historia clínica y la referencia, y el otro que tiene que ver con la promoción de decisiones seguras y búsqueda de ayuda en el establecimiento y servicios para víctimas de violencia, ¿no? Buscando el empoderamiento, que mejore esta independencia en la mujer que vive bajo esta situación de violencia. En lo relacionado a la capacitación y adopción de prácticas, ¿no? Para la programación de metas físicas, aquí, tal como dice en el criterio de programación, se programará como mínimo 50 personas por cada centro de salud mental comunitario. Bajo el siguiente detalle, que cada centro de salud mental comunitario programará como mínimo 5 establecimientos de salud por cada 10 participantes como mínimo por sesión entre el equipo básico y personal administrativo. Y realizará 3 sesiones al año por cada establecimiento de salud. O sea, la meta física son 50 personas, pero ya el trabajo, cómo va a identificar a esas 50 personas, van a ser 10 personas por cada establecimiento de salud. La meta ahí son 5 establecimientos de salud, y con ellos tienen que trabajar 3 sesiones, ¿no? Entonces, de esa manera es que se considera ahí recién a estas 50 personas capacitadas, que han recibido, es decir, que han recibido las 3 sesiones de capacitación. En el caso de promoción de decisiones seguras y búsqueda de ayuda en establecimiento y servicios para víctimas de violencia, aquí lo que se va a programar por cada establecimiento de salud del primer nivel de atención son 192 mujeres mayores de 15 años al mes. Es decir, para sacar la meta anual, tendrían ustedes que multiplicar 192 por 12, ¿no? Para saber la meta física que les corresponde al año 2022, ¿no? Y aquí se toma en cuenta aquellos servicios del establecimiento en los cuales esta etapa de vida, estas mujeres con esta etapa de vida, o sea, a partir de los 15 años, son las que demandan más, y esas están relacionadas pues a salud sexual y reproductiva, a planificación familiar, a inmunizaciones y nutrición, que es ahí donde podemos captar tranquilamente a esta población, ¿no? Estas intervenciones buscan o tienen como objetivo básicamente hacer una intervención adecuada para poder reducir los casos de violencia contra la mujer que se está viviendo actualmente, ¿no? Y consideramos valiosísima o consideramos muy importante la labor que ustedes realizan en todo este proceso. De esta manera se concluye esta presentación. Gracias a todos por su atención. Será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Gladys. Ahora daré paso a nuestra siguiente expositora, Vanessa Bejarano González,
especialista de la Dirección General de Telesalud, Referencia y Emergencias del Ministerio de Salud. Adelante, Vanessa. Gracias, Álvaro. Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante relacionado a las definiciones operacionales y criterios de programación en el marco de la programación multianual 2022-2024 del programa presupuestal 104, reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas. El día de hoy vamos a ver 4 puntos importantes. La primera, las consideraciones generales que contiene el objetivo, las dimensiones y la finalidad del programa presupuestal 104. Asimismo, vamos a ver los instrumentos para la programación presupuestal, las definiciones operacionales, los criterios de programación y la cartera de servicios. También vamos a ver lo que es la sección preguntas y respuestas. El programa presupuestal 104 surge a raíz de un problema identificado. Este problema es la alta tasa de mortalidad por emergencias y urgencias médicas. Tiene el objetivo de reducir la mortalidad por urgencias y emergencias médicas. La peculiaridad del programa presupuestal 104 es que su población objetiva es toda aquella persona que se encuentra en situación de emergencias y urgencias médicas en el ámbito nacional, independientemente del tipo de seguro, sea esta SIS, salud o cualquier otro tipo de seguro privado. Además, abarca desde la gestación hasta la muerte. El programa presupuestal 104 tiene 3 dimensiones, lo que corresponde a la atención prehospitalaria, más conocido como el SAMU, que se encarga de brindar atenciones en foco. La dimensión comunidad, que se encarga de preparar al ciudadano como primeros respondedores ante cualquier situación de urgencias y emergencias médicas. Asimismo, la dimensión hospitalaria, que abarca la atención a nivel hospitalario en sus distintos niveles de atención. Como eje central se encuentra el ser humano, que va desde la gestación hasta la muerte. La finalidad del programa presupuestal 104 es reducir los casos de mortalidad por emergencias y urgencias médicas. Para lograr esto debe haber una articulación entre el gobierno nacional y el gobierno regional. Asimismo debe haber un trabajo coordinado y un trabajo en equipo entre el recurso humano asistencial, el recurso humano administrativo y los decisores. Solo así se va a lograr un equilibrio entre las metas físicas y la asignación presupuestal para el cumplimiento de la finalidad. Tenemos 2 instrumentos para la programación presupuestal. Una, que son las definiciones operacionales y los criterios de programación que nos van a dar las pautas para programarnos en los subproductos, actividades y productos del programa. Asimismo, tenemos el listado de bienes y servicios del sistema de gestión de productos que nos van a permitir el cumplimiento de los subproductos que estamos programando. Toda vez que aquí se componen lo que es los bienes, los servicios y las obras que se requieren. La composición del programa presupuestal 104. El programa presupuestal 104 está compuesto de 8 productos, 19 actividades y 20 subproductos. Veamos ahora los productos del programa presupuestal 104, que son 8, distribuidos en sus 3 dimensiones. Dentro de la atención prehospitalaria tenemos el producto de atención médica telefónica de la emergencia y urgencia en el centro regulador, la atención prehospitalaria móvil de la emergencia y urgencia individual y masiva, así como el despacho de la unidad móvil y coordinación de la referencia, que es transversal a la dimensión hospitalaria y comunidad. Dentro de la dimensión comunidad tenemos al producto de atención de urgencias prioridad 3-4 de módulos de atención ambulatoria y a la población con prácticas efectivas frente a las emergencias y urgencias individuales y masivas. Dentro de la dimensión hospitalaria tenemos a los productos atención de la emergencia, urgencia en establecimientos de salud y el producto de transporte asistido de la emergencia y urgencia individual.
Y como soporte tenemos el producto de acciones comunes. Actividades y subproductos del programa presupuestal 104. De la misma forma, dentro de lo que es acciones comunes tenemos a lo que es desarrollos, normas, guías técnicas en atención prehospitalaria, tenemos la asistencia técnica y capacitación, tenemos el monitoreo, supervisión y evaluación del programa presupuestal 104. Dentro de la dimensión prehospitalaria tenemos el servicio de atención de llamadas de las emergencias y urgencias médicas, la atención médica telefónica de la emergencia, el despacho de la unidad móvil SAMU, la atención prehospitalaria móvil de la emergencia y urgencia. Dentro del componente comunidad tenemos atención de urgencias, prioridad 3-4 y módulos de atención ambulatoria, entrenamiento de la población en acciones de primera respuesta frente a las emergencias y urgencias médicas. Y en la dimensión hospitalaria tenemos lo que es la atención de la emergencia y urgencia básica, la atención del triaje, y la atención ambulatoria de urgencias prioridad 3-4 en módulos hospitalarios diferenciados autorizados, la atención de la emergencia y urgencia especializada, la atención de la emergencia de cuidados intensivos, la atención de la emergencia quirúrgica. Asimismo tenemos al transporte asistido de la emergencia y urgencias, que se subdivide en lo que es transporte asistido de emergencia aérea, servicio de transporte asistido de la emergencia terrestre, servicio de transporte asistido de la emergencia acuática. Y tenemos a la coordinación y seguimiento de la referencia, que es transversal desde el nivel prehospitalario hasta el nivel hospitalario. Pasos para una adecuada programación del programa presupuestal 104. Lo primero que nosotros debemos tener es conocer la finalidad del programa presupuestal 104, el nivel de complejidad y la cartera del servicio de cada institución prestadora de servicios de salud. Como segundo paso, nosotros debemos conocer la definición operacional y criterios de programación de cada producto, actividad y subproducto. Una vez que conocemos estos dos pasos, vamos a recién aplicar los criterios de programación considerando la cartera de servicios y el nivel de complejidad. Solo así vamos a poder realizar una adecuada programación de las metas físicas y financieras consecuentemente. Ahora vamos a definir cada producto, empezando por los productos de soporte. Dentro de los productos de soporte tenemos acciones comunes, que tiene 3 actividades y 4 subproductos. Este producto nos va a permitir dar el soporte para el cumplimiento de nuestras metas programadas en los otros subproductos. Como primera actividad y subproducto tenemos al monitoreo, supervisión y evaluación del programa. ¿En qué consiste este subproducto? Este subproducto tiene 3 acciones: la supervisión, el monitoreo y la evaluación. La supervisión viene a ser un proceso de interacción individual entre la persona que va a supervisar y el supervisado. Debemos romper el mito de ser inquisidores. Este es un proceso de fortalecimiento, de capacidades, de recomendaciones y de mejora continua. El monitoreo viene a ser un control periódico del cumplimiento de las recomendaciones realizadas. Y la evaluación viene a ser el control de cómo se ha ido avanzando con todas las recomendaciones realizadas. Este subproducto viene a ser un trazador. Su unidad de medida es el informe. ¿Quiénes se programan este subproducto? Lo hace el Ministerio de Salud, las GERESAS, las DIRESAS, las DIRIS, las redes de salud. ¿Cómo deben programarse? El Ministerio de Salud debe programarse con 4 informes. Un informe de supervisión que lo presenta en el primer semestre, 2 informes de monitoreo que lo presenta en el primer y tercer trimestre, un informe anual del año fiscal anterior, que esto lo va a presentar en el primer trimestre. Las DIRIS, GERESAS y DIRESAS deben programarse 5 informes, de los cuales 4 informes de monitoreo
que se presentan uno por trimestre, el cual consolida el 100% de las unidades ejecutoras. Asimismo, debe programarse un informe de evaluación anual, el cual consolida el 100% de las unidades ejecutoras del año fiscal anterior. Esto lo debe presentar en el primer trimestre. Las redes de salud de igual forma deben programarse 5 informes, 4 informes de monitoreo y supervisión que lo presentan uno en el primer trimestre, el cual consolida el 100% de las IPRES de su jurisdicción. Esto debe presentarse uno por trimestre. Asimismo, debe programarse un informe de evaluación anual que consolida el 100% de sus unidades ejecutoras. La fuente de información viene a ser los registros de expedientes de la unidad ejecutora. Ahora veamos la actividad y su producto, desarrollo de normas y guías técnicas en atención prehospitalaria y emergencia. ¿En qué consiste este subproducto? Este subproducto consiste o es el proceso que se debe seguir para la elaboración y aprobación de documentos técnicos normativos relacionados al manejo de la persona en situación de emergencias y urgencias médicas, considerando la pertinencia cultural en el ámbito comunitario, prehospitalario y hospitalario, según la normatividad vigente. Esto no es un producto trazador. Su unidad de medida viene a ser la norma. ¿Quiénes se programan? Se programa el Ministerio de Salud. DISAMO, que pertenece al Ministerio de Salud, también se programa porque ellos van a desarrollar con lo que respecta a la atención prehospitalaria. Los criterios de programación, el MINSA. El MINSA debe programarse el número de documentos normativos a ser aprobados en el periodo. Se debe considerar 1 por semestre y 2 al año. La fuente de información vienen a ser los archivos de normas legales del MINSA. Ahora veamos. La actividad de desarrollo de normas y guías técnicas en atención prehospitalaria y emergencias también tiene la implementación de documentos técnicos normativos. ¿En qué consiste esta actividad? Consiste en un proceso de aplicación o ejecución de las acciones previstas en los documentos técnicos normativos aprobados, relacionados al manejo de las personas en situación de emergencias y urgencias médicas, considerando la pertinencia cultural y otras características contextuales relevantes. Este subproducto no es trazador, su unidad de medida viene a ser el informe. ¿Quiénes se programan? Se programan las ERESAs, las DIRESAs, las DIRIS, las redes de salud, los institutos, las IPRES, las instituciones prestadoras de servicios de salud, desde el nivel 2.1 hasta el nivel especializado. El 2.1, el 2.2, el 3.1, el 3.2, el 2 especializado y el 3 especializado. ¿Cuáles son los criterios de programación que deben considerar? Las DIRIS, GERESAS, DIRESAS deben presentarse 2 informes, 1 por semestre, el cual considera las actividades realizadas en todas sus unidades ejecutoras. Las redes de salud deben programarse 2 informes al año, 1 por semestre. Debe presentar a la DIRIS, GERESA, DIRESA para su consolidación. Las IPRES desde el nivel 2 hasta el nivel 3 y los institutos especializados deben programarse un informe trimestral y se lo debe presentar a las DIRIS, GERESAS, DIRESAS para su consolidación. La fuente de información son los registros de expedientes de las unidades ejecutoras. La otra actividad tenemos asistencia técnica y capacitación con el mismo subproducto. ¿En qué consiste esta actividad? Esta actividad viene a ser un conjunto de acciones orientadas a brindar la asistencia técnica integral con la finalidad de fortalecer las competencias de los profesionales o trabajadores de salud.
en el manejo de los tópicos referentes a las emergencias y urgencias médicas, tanto en el ámbito comunitario, hospitalario y prehospitalario. Su unidad de medida es la persona. ¿Quiénes se programan? Se programan las jerezas, las direzas, las DIRIS, las redes de salud, los institutos y las instituciones prestadoras de servicios de salud desde el nivel 2.1 hasta el nivel especializado, 3 especializado. Asimismo, se programa SAM. ¿Qué criterios de programación debemos tener en cuenta? El Ministerio de Salud debe programarse su meta física ejecutada el año anterior, el número de profesionales capacitados. Las jerezas, direzas, DIRIS debe programarse la meta física ejecutada el año anterior, el número de profesionales capacitados. En caso no se tuviera algún registro programado el año anterior, se debe considerar el número de profesionales relacionados a las atenciones de la emergencia o al PP 104 registrados en el InfoRUS. Ahora bien, las redes de salud, las CIPRES del segundo nivel y tercer nivel de atención, así como los institutos especializados, deben programarse la meta física ejecutada el año anterior, que corresponden al número de profesionales capacitados. De igual forma, en caso no se haya programado el subproducto el año anterior, se debe considerar al número de profesionales relacionados a la atención de la emergencia del programa presupuestal 104 registrados en el InfoRUS. La fuente de información es la lista de asistencia del InfoRUS. Ahora veamos la dimensión comunidad. La dimensión comunidad tiene dos productos, que es la atención prioridad 3-4 en módulos de atención ambulatoria y lo que es la población de prácticas efectivas frente a las emergencias y urgencias individuales y masivas. ¿En qué consiste la atención de urgencias prioridad 3-4 en módulos de atención ambulatoria? Consiste en brindar una atención a la población que participa en el evento masivo. Es una atención in situ. Se realiza mediante la evaluación e identificación de la condición clínica del paciente, su estabilización, su manejo preliminar. De ser necesario, se va a hacer el traslado a algún establecimiento de salud. Este es un subproducto trazador. Su unidad de medida viene a ser la atención. ¿Quiénes se programan? Se programan las CIPRES del nivel 1, desde el 1.1 hasta el 1.4. ¿Cuáles son los criterios de programación a considerar? Se deben tener en cuenta que deben programarse el 100% de las atenciones del año anterior. La fuente de información. La fuente de información vienen a ser los registros administrativos de los módulos de atención ambulatoria. Ahora, veamos la actividad y su producto, entrenamiento de la población en acciones de primera respuesta frente a las emergencias y urgencias. ¿En qué consiste este subproducto? Este subproducto está orientado a capacitar a la población para ser los primeros respondedores frente a una situación de urgencias y emergencias médicas. ¿Cómo? De repente brindando atención en RCP básico, en una maniobra de Heimlich o en los primeros auxilios, recordando que un minuto puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte y las complicaciones o las secuelas permanentes en la persona. Asimismo, tiene por objetivo capacitar a la persona para que pueda diferenciar qué es una emergencia de una urgencia, con el objetivo de descongestionar los niveles de atención más altos. Esta actividad, este subproducto, es un trazador. Su unidad de medida es la persona. ¿Quiénes se programan? Se programan las jerezas, las direzas, las DIRIS, las redes de salud y las CIPRES desde el nivel 1.1 hasta el 1.4. Así también SAM.
¿Qué criterios de programación deben tener en cuenta? Se deben tener en cuenta dos criterios de programación. Para población mayor a 1000 habitantes se debe programar el 10% del total de agentes comunitarios en salud y o actores sociales identificados en el registro de actores sociales pertenecientes a su jurisdicción. Y para poblaciones menores a 1000 habitantes se debe considerar el 80% del total de agentes comunitarios en salud y actores sociales identificados en el registro de actores sociales pertenecientes a su jurisdicción. En ocasiones, el promotor de la salud viene a ser la misma persona considerada como actor social. Por ello es importante diferenciar. ¿Quiénes son los actores sociales? Los actores sociales vienen a ser aquellas personas que ejercen influencia positiva en su comunidad, pudiendo ser de repente presidente de vaso de leche o de alguna junta vecinal o de repente las instituciones educativas. El promotor de la salud es, en cambio, la persona identificada que brinda atenciones voluntarias a su comunidad. La fuente de información. Tenemos registros de actores sociales, el mapeo, registros de actores comunitarios en salud y registros de la persona. Dimensión prehospitalaria. Aquí tenemos al producto de atención médica telefónica de la emergencia y urgencia en el centro regulador, que tiene la actividad de servicio de atención de llamadas de emergencias médicas al 106 con el mismo subproducto. ¿En qué consiste este subproducto? Este subproducto comprende la atención de la llamada telefónica que ingresa a la central de regulación por parte de la población que requiere el servicio de salud y se encuentra en situación de emergencia y urgencia médica. Está a cargo de un operador capacitado en atención de llamadas por emergencias y urgencias. Es un subproducto trazador, su unidad de medida es la atención. ¿Quiénes se programan? Se programa SAM. ¿Qué criterios de programación debo tener en cuenta? Primero, en regiones con central reguladora y con registros mayores a 1 año, debemos programarnos el 100% de las llamadas recibidas por el operador. Esto concierne tanto las pertinentes como las no pertinentes. Ahora, en regiones con central reguladora y con registros menores a 1 año, se debe hacer un proyectado del número de llamadas recibidas, tanto las pertinentes y no las pertinentes, en el año, a partir de los registros con el que se cuente a la fecha. Ahora, en regiones que implementarán la central reguladora se debe programar en base al promedio mensual del número de llamadas de las regiones que cuentan con SAMO en funcionamiento multiplicando por 12 meses. Asimismo, debemos tener en cuenta que para el año 2022 se debe considerar las regiones con características poblaciones similares como referencia. Esto es en el caso que una región se va a implementar. La fuente de información, los registros de la central reguladora, los registros de atención prehospitalaria. Veamos lo que es la actividad de atención médica telefónica de la emergencia y el subproducto atención médica telefónica de la emergencia. ¿En qué consiste este subproducto? Este subproducto comprende en la atención médica telefónica propiamente dicha, puesto que ingresa a la central de regulación que es derivada por el operador previa evaluación. Está a cargo de un médico con competencias en atención de emergencias y urgencias. La actividad se entrega vía telefónica desde la central de regulación. También es un subproducto trazador. Su unidad de medida es la atención. ¿Quiénes se programan? Se programa SAM. ¿Qué criterios de programación se deben tener en cuenta?
Se deben tener en cuenta, en caso de que haya regiones con central reguladora y con registros mayores a un año, se debe programar el 100% de las llamadas atendidas por el médico regulador de la central reguladora del año anterior. En regiones con central reguladora y con registros menores a un año, se debe proyectar el número de llamadas atendidas por el médico regulador en el año a partir de los registros con el que cuente a la fecha. En regiones que implementarán la central reguladora, se debe programar en base al promedio mensual del número de llamadas atendidas por el médico regulador de las regiones que cuentan con SAMU en funcionamiento multiplicado por los 12 meses. Debemos tener en cuenta que para el año 2022 se debe considerar las regiones con características poblacionales similares como referencia. Esto para las regiones que van a implementar SAM. La fuente de información vienen a ser los registros de la central reguladora, los registros de atención prehospitalaria. Veamos el producto despacho de la unidad móvil y coordinación de la referencia. El despacho de la unidad móvil tiene su actividad y su producto despacho de la unidad móvil. ¿En qué consiste este subproducto? Este subproducto consiste en las actividades realizadas a la población en situación de emergencias y urgencias médicas que requieren una atención en foco y o el traslado a una institución prestadora de servicios de salud. Está a cargo del despachador de la central de regulación capacitado en atención de emergencias y urgencias médicas. Se realiza en el lugar de despacho de la unidad móvil de manera remota. El proceso inicia cuando el despachador de la central de regulación activa una ambulancia e inicia su desplazamiento al lugar de emergencia, es decir, en foco. Luego realiza el seguimiento y el control de los tiempos de desplazamiento de la ambulancia. Este subproducto es trazador. Su unidad de medida es la atención. ¿Quiénes se programan? Se programa SAM. ¿Qué criterios de programación debe tener en cuenta? Debe tener en cuenta para las regiones con central reguladora y con registros mayores a un año se debe programar el 100% de despachos de unidades móviles realizados el año anterior. Para regiones con central reguladora y con registros menores a un año, se debe proyectar el número de despachos de unidades móviles en el año, a partir de los registros con el que se cuente a la fecha. En regiones que implementarán la central reguladora, se debe programar en base al promedio mensual del número de despachos de unidades móviles de las regiones que cuentan con SAMU en funcionamiento multiplicado por 12 meses. De igual forma, debemos tener en cuenta para aquellas regiones que van a implementar SAMU para el año 2022 deben considerarse las regiones con similares poblaciones como referencia. La fuente de información viene a ser el registro de la central reguladora, registros de atención prehospitalaria. Ahora, veamos el subproducto coordinación y seguimiento de la referencia. Este subproducto consiste en realizar la coordinación y o seguimiento para la referencia de un paciente que se encuentra en situación de emergencias o urgencias, que requiere una cartera de servicios complementaria, para lo cual se realizan las llamadas telefónicas o radiales, envíos de correos electrónicos, ya sea coordinaciones vía online entre las instituciones prestadoras de salud y los servicios médicos de apoyo. Está a cargo del personal administrativo, personal asistencial de las unidades de referencia de las instituciones prestadoras de servicios de salud. Este subproducto es trazador, su unidad de medida es la atención. ¿Quiénes se programan? Se programan todas
las instituciones prestadoras de servicios de salud desde el nivel 1.1 hasta el nivel 3 especializado. ¿Qué criterios de programación se deben tener en cuenta? Se deben programar el 100% de las coordinaciones realizadas el año anterior. Debemos tener en cuenta aquí que no solo se deben programar las referencias efectivas, sino también las coordinaciones que se han realizado, sea esta efectiva o no. La fuente de información. Tenemos los registros de las jerezas, direzas, de las unidades de referencia de las redes de salud, las CIPRES y la Central de Regulación SAM. Aquí tenemos a los registros administrativos o los RESCOM. Ahora veamos el producto de atención prehospitalaria móvil de la emergencia y urgencia individual y masiva, con la actividad y subproducto de atención prehospitalaria móvil de la emergencia y urgencia. ¿En qué consiste este subproducto? Este subproducto comprende un conjunto de actividades, procedimientos y tratamientos encaminados a prestar atención a las personas que se encuentran en condición de urgencia o emergencia en el lugar in situ, en foco, con el objetivo de preservar la vida, disminuir las complicaciones y riesgos de invalidez o muerte. Esta actividad y su producto es un trazador. Su unidad de medida viene a ser la atención. ¿Quiénes se programan? Se programa SAM. ¿Qué criterios debemos tener en cuenta para la programación? 1. En regiones con atención prehospitalaria y con registros mayores a un año, se debe programar al 100% de las atenciones prehospitalarias del año anterior más un 5% de incremento. Ahora, en regiones con atención prehospitalaria y con registros menores a un año, se debe proyectar el número de atención prehospitalaria en el año a partir de los registros con los que cuente a la fecha. Asimismo, en regiones que implementarán el servicio prehospitalario, se debe programar en base al promedio mensual del número de atenciones prehospitalarias de las regiones que cuenten con SAMU en funcionamiento multiplicado por 12 meses. Para los SAMUs que utilizan el formato registro de atención prehospitalaria, se debe considerar el número de ficha de atención prehospitalaria. La fuente de información vienen a ser los registros de la central reguladora, los registros de atención prehospitalaria. Ahora veamos la dimensión hospitalaria. Veamos ahora lo que es la atención de emergencias o urgencias en establecimientos de salud. Aquí encontramos a la actividad y el subproducto atención ambulatoria de urgencias prioridad 3 y 4 en módulos hospitalarios diferenciados autorizados. ¿En qué consiste este subproducto? Este subproducto comprende la atención médica de un paciente en situación de urgencias, prioridad 3-4. Se atenderá la consulta médica, la solicitud de procedimientos, la entrega de medicamentos e insumos según el criterio médico. Esta actividad se entrega en los establecimientos de salud del segundo y tercer nivel de complejidad. El recurso humano que brinda la atención se designará según cartera de servicios y capacidad resolutiva. Este subproducto es un trazador, su unidad de medida es la atención. ¿Quiénes se programan? Se programan el nivel 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3 especializado y el 2 especializado. ¿Qué criterios de programación se deben tener en cuenta? Se programan las cifras del segundo nivel y tercer nivel de atención que corresponde al 100% de las atenciones registradas como prioridad 3-4 en los registros administrativos del área de triaje o la unidad prestadora de servicios de emergencia. La fuente de información vienen a ser los registros administrativos de los módulos hospitalarios diferenciados asignados al servicio de emergencia. Ahora veamos el subproducto y la actividad atención de triaje.
¿En qué consiste este subproducto? Este subproducto viene a ser las atenciones que se brindan con la finalidad de identificar al paciente alguna situación de urgencias o emergencias médicas. Es una actividad trazadora, su unidad de medida viene a ser la atención. ¿Quiénes se programan? Se programan las cifras del nivel 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 2 especializado y 3 especializado. Los criterios de programación que deben tener en cuenta es que las CIPRES deben programarse el 100% de las atenciones del año anterior registradas en sus registros administrativos. Ahora, las CIPRES sin registros administrativos se programan como mínimo el 100% de la sumatoria de las atenciones realizadas en la emergencia, en todos sus consultorios. La fuente de información vienen a ser los registros administrativos del área de triaje o quien haga sus veces en la unidad prestadora de servicios de emergencia de la institución prestadora de servicios de salud. En caso de no tener estos registros, se puede utilizar como segunda fuente el SIS, la base de datos del Seguro Integral de Salud. Ahora veamos la atención de urgencia y emergencia básica, con sus subproductos de atención de la emergencia y urgencia básica. Este subproducto es un trazador, se programan las CIPRES comprendidas en el primer nivel de atención, desde el nivel 1.1 hasta el 1.4. Su unidad de medida es la atención. ¿Qué criterios debo tener en cuenta para programarla? Debemos programarnos al 100% de las atenciones registradas en el primer nivel de atención el año anterior o en los registros FUAS-SIS. La fuente de información vienen a ser los registros administrativos del área donde se realiza la atención de emergencia o urgencia. Si no tuviéramos esto, podemos recurrir como fuente secundaria a la base de datos SIS. Ahora veamos la actividad y el subproducto de atención de la emergencia especializada. Esta actividad comprende la atención del paciente en situación de emergencia y urgencia que ingresa a una institución prestadora de servicios de salud en el segundo y tercer nivel de atención, posterior a la atención en el área de triaje o la que haga sus veces. La atención de la emergencia y urgencia incluye la evaluación, la estabilización y el manejo de la condición clínica del paciente. Es un subproducto trazador. Su unidad de medida es la atención. Se programan las CIPRES del nivel 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, el 2 especializado y el 3 especializado. ¿Qué criterios de programación debo tener en cuenta? Se debe programar el 100% de las atenciones registradas en el segundo y tercer nivel de atención del año anterior, según los registros FUAS-SIS. La fuente de información vienen a ser los registros administrativos del área donde se realiza la atención de emergencia o urgencia. Si no tuviéramos ello, podemos recurrir como fuentes secundarias a la base de datos del Seguro Integral de Salud, SIS. Ahora veamos la atención de cuidados intensivos con su subproducto de atención de la emergencia en cuidados intensivos. ¿En qué consiste esta actividad? Esta actividad consiste en la atención médica de pacientes críticos que por su condición de salud requieren un manejo minucioso o de su evolución. La actividad lo realiza el personal de salud especializado en cuidados intensivos. Este no es un producto trazador. Su unidad de medida viene a ser la atención. ¿Quiénes se programan? Se programan el nivel 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, el 2 especializado y el 3 especializado. ¿Cuáles son los criterios de programación que debo tener en cuenta?
Para IPRES del segundo nivel se deben programar el 100% de atenciones en la unidad prestadora de servicios de salud UCIs generales y pediátricos registrados el año anterior. Para las instituciones prestadoras de servicios de salud de tercer nivel se debe programar el 100% de atenciones de la unidad prestadora de servicios de salud UCI generales, pediátricos y especializadas registradas en el año anterior. La fuente de información vienen a ser los registros administrativos de la unidad prestadora de servicios de salud de la UCI. Si no tuviéramos esto, podemos recurrir a la base de datos del Seguro Integral de Salud. Ahora veamos la atención de la emergencia quirúrgica, con su subproducto atención de la emergencia quirúrgica. ¿En qué consiste esta actividad? Esta actividad viene a ser el procedimiento quirúrgico de mediana y o alta complejidad, o de diagnóstico de los pacientes que provienen de la unidad prestadora de servicios de salud de la emergencia, que se encuentran en situación de urgencia o emergencia. Este es un producto trazador. Su unidad de medida viene a ser la atención. ¿Quiénes se programan? Se programan las IPRES del nivel 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, el 2 especializado y el 3 especializado. ¿Qué criterios de programación debemos tener en cuenta? Se deben programar el 100% de atenciones, intervenciones quirúrgicas de emergencias registradas el año anterior. La fuente de información vienen a ser los registros administrativos de las salas quirúrgicas designadas a la emergencia. De no tenerlas, podemos recurrir a la base de datos del Seguro Integral de Salud. Ahora veamos el producto de transporte asistido de la emergencia individual y masiva. Aquí tenemos como actividad al servicio de transporte asistido de la emergencia terrestre, con su subproducto servicio de transporte asistido de la emergencia terrestre. ¿En qué consiste esta actividad? Esta actividad comprende el traslado por vía terrestre por tramo de paciente que por su condición requieren atención de emergencia en una institución prestadora de servicios de salud de igual o mayor capacidad resolutiva. Este subproducto es trazador, su unidad de medida es la atención. ¿Quiénes se programan? Se programan desde el nivel 1.1 hasta el nivel 3 especializado. Los criterios de programación a tener en cuenta es que son considerados el número de traslados terrestres registrados en el último año o en el año anterior. La fuente de información vienen a ser los registros de la Jereza, DIRESAS, unidades de referencia de redes de salud, las CIPRES y Central de Regulación, SAMO, con los registros administrativos o RESCOM, a través de su bitácora de transporte u otro similar. Ahora veamos el servicio de transporte de la emergencia acuática, con su subproducto servicio de transporte asistido de la emergencia acuática. ¿En qué consiste este subproducto? Este subproducto comprende el traslado por vía acuática o por tramo de pacientes que por su condición requieren atención de emergencia a una IPRES de mayor capacidad resolutiva. No es trazador, su unidad de medida es la atención. ¿Quiénes se programan? Se programan el nivel 1 y el nivel 2. El 1.1, el 1.2, el 1.3, el 1.4, el 2.1 y el 2.2. Se debe tener en cuenta que para el criterio de programación deben programarse el número total de traslados acuáticos registrados en el último año. La fuente de información vienen a ser los registros en la Jereza, DIRESA y en las unidades de referencia de salud, en las CIPRES, en la Central Reguladora SAMO, estos con los registros administrativos o RESCOM. Ahora veamos la actividad servicio de transporte asistido aéreo con su subproducto servicio de transporte asistido de la emergencia aérea, con que consiste en el traslado aéreo por tramo del paciente que por su condición requiere una atención de emergencia o urgencia en una IPRES de mayor capacidad resolutiva. No es un trazador, su unidad de medida es la atención.
Quienes se programan las IPRES desde el nivel 1.1 hasta el nivel 3 especializado. Dentro de los criterios de programación se deben considerar al número total de traslados aéreos registrados en el año anterior. La fuente de información vienen a ser los registros de las DIRESAS, de las unidades de referencia de redes de salud, de las IPRES y la Central de Regulación SAC, los registros administrativos o REFCOM. Pasemos ahora a la sección de preguntas y respuestas. Pregunta número 1. De no contar con registros administrativos para la construcción de la metafísica de la actividad asistencia técnica y capacitación, ¿existe alguna otra opción? En caso no se haya programado el subproducto del año anterior, considerar el número de profesionales relacionados a la atención de la emergencia o al programa presupuestal 104 registrados en el Registro Nacional del Personal de Salud Inforbus. Pregunta número 2. ¿A quiénes se consideran actores sociales? Según la Resolución Ministerial número 366-2017 MINSA, Documento Técnico Lineamientos de Política de Promoción de la Salud en el Perú, se considera actor social a las personas que tienen la capacidad de influir en un grupo de personas, así como también a las instituciones públicas o privadas con capacidad de influir positivamente en la comunidad. Un actor social es distinto a un agente comunitario, aunque en ocasiones pueden coincidir. Por ello, vale precisar que el agente comunitario es la persona elegida y o reconocida por su comunidad, que realiza acciones voluntarias de promoción de salud. Esto según la Directiva Administrativa número 174 MINSA DGPS, volumen 1. Pregunta número 3. Si en el Servicio Médico de Apoyo SAMU no hay médico regulador, ¿debo programar la actividad de atención médica telefónica? De acuerdo a las definiciones operacionales del Programa Presupuestal 104, la actividad consiste en brindar la consejería y orientación médica a través de la vía telefónica, según la necesidad del caso. Si bien es cierto, está a cargo de un médico con competencias en atención de emergencias y urgencias, encargado de la regulación de los pacientes que llaman al Servicio Médico de Apoyo SAMU, la actividad también puede ser realizada por el médico de atención prehospitalaria, considerando la realidad de cada SAMU regional. En esa lógica, sí debe programarse la actividad. Pregunta número 4. Para programar la meta de la actividad de seguimiento y coordinación de las referencias y contrarreferencias, ¿solo debo considerar las referencias efectivas realizadas o también se consideran las coordinaciones realizadas, independientemente si las referencias son efectivas o no? De acuerdo a las definiciones operacionales del Programa Presupuestal 104, la actividad consiste en realizar la coordinación o seguimiento a la referencia para la atención del paciente que se encuentre en situación de emergencia y urgencia que requiera una cartera de servicios complementarios o de mayor capacidad resolutiva, para lo cual se realizan llamadas telefónicas radiales, envío de correos electrónicos y coordinación vía online. La actividad inicia con la recepción de la solicitud de referencia emitida por el médico tratante o el responsable de la atención. En ese sentido, se debe registrar el número total de coordinaciones realizadas independientemente si la referencia es o no efectiva. Pregunta número 5. Para la programación de transporte asistido de la emergencia y urgencia, también considero los traslados que se realizan al establecimiento de salud después de la atención prehospitalaria y los traslados que se realizan durante las referencias y contrarreferencias. De acuerdo a las definiciones operacionales del Programa Presupuestal 104, la actividad comprende el traslado vía terrestre por tramo de pacientes que por su condición, emergencia o urgencia requieren atención en una IPRES de igual o mayor capacidad resolutiva y cartera de servicios. Por lo tanto, bajo este marco conceptual, para la programación del transporte asistido,
Se debe considerar número de traslados realizados luego de la atención prehospitalaria, número de traslados realizados entre las instituciones prestadoras de servicios de salud por capacidad resolutiva o cartera de servicios, número de traslados realizados al aeropuerto donde se entrega al personal que realizará la referencia. De esta manera culmina mi exposición. Gracias, Álvaro. Ha sido un gusto estar aquí con ustedes. Hasta una próxima oportunidad. Gracias por tu participación, Vanessa. De esta manera, hemos llegado al final de esta capacitación virtual. Les recordamos que para mayores alcances sobre la desagregación de recursos en programas presupuestales de salud, pueden comunicarse con los especialistas de la Dirección General de Presupuesto Público y con los representantes del Ministerio de Salud a través de los correos electrónicos que se encuentran en la descripción de este video. Asimismo, les invitamos a suscribirse al canal de Telegram para recibir notificaciones de los eventos de capacitación organizados por la Dirección General de Presupuesto Público. Además, recibirán las capacitaciones publicadas en el canal de YouTube del MEF y los materiales de asistencia técnica de la web de reactivación económica. Para suscribirse a nuestro canal de Telegram, solo deben ingresar al enlace que se encuentra en la descripción de este video. Muchas gracias por su participación. Hasta la próxima.